Esa imagen es Huepetue. Próximo al pie de monte. Exacto. Pero en el llano, en las cuencas antiguas, es bárbaro. Tú ves responsabilidades, nos conduce a todo lo que estamos observando. Un abandono. Exactamente. Un desarraigo. Y en el fondo, a veces nos quedamos en los árboles, en la minería, y no analizamos que detrás hay comunidades nativas. Los Cugapacori, recuerdo haber leído una historia hace 3 años de cómo los expulsan desde la zona de Camisea, porque estos migran desde Camisea, se van por Madre de Dios y me imagino que llegan hasta Brasil. ¿Qué reflexión les suscita esta suerte de expulsión de los nativos de esa zona? Igual Nadie se preocupa de ellos. Igual son 5 siglos de una situación, diríamos nosotros, de extrema sobreexplotación y expulsión de sus territorios a estas poblaciones. Esto empezó desde luego con las primeras entradas del siglo XVI. Uno de los mayores problemas en aquel entonces fue el contagio de las enfermedades. Eso se denomina compulsiones bióticas. Entonces liquidaron miles y miles de pobladores con la gripe, por ejemplo. Claro. Y esta población se vio obligado a abandonar sus territorios. Prácticamente entró en un proceso de destribalización. Perdieron sus instituciones políticas, sus formas de organización social, sus sistemas productivos, su tecnología, y actualmente ellos son los denominados poblaciones en aislamiento voluntario. ¿Usted cree eso, doctor? ¿Son voluntariamente aislados o es que los hemos espectorado? Es gracioso, ¿no? Ni siquiera en ese tipo, digamos, de tipificación de condiciones sociales somos honestos en reconocer de que estas poblaciones son el resultado de 500 años hay un colega que en paz descanse, un famoso antropólogo brasileño, Darcy Ribeiro. Él dice que se ha generado toda una transfiguración étnica a partir de la destribalización. Entonces son cientos de pobladores en pequeñas comunidades de que están en función de sobrevivir, mientras las otras, entre comillas, han integrado las economías de explotación del gaucho, zarzaparrilla, etcétera, etcétera, y bueno, han perdido bastante de su identidad étnica. Hoy tratan de reconocer y ingresan en una situación de crisis identitaria. ¿Usted cree que están condenados a desaparecer estas comunidades nativas? Si la denominada sociedad nacional, si el Estado, carente de políticas públicas, no hace suyo este problema y no pone en el debate, todos perdemos, porque se pierde una diversidad cultural que es el soporte del desarrollo. O sea, no se trata de las poblaciones. Igual cuando se dice, son problemas de la naturaleza, problemas de la naturaleza propiciados por el hombre, ojo, porque la naturaleza tiene su propia dinámica, ¿no? Ahora, en el caso de estas poblaciones, al siglo XVI registraron los invasores que vinieron de Jauja al Cusco, encabezados por Pizarro, registraron 128 idiomas. Si nosotros nos vamos por la antigua ruta de Cusco a Jauja, aparte del huanca, un poco de quechua y el castellano, entonces ¿quién ha perdido? Ha perdido la humanidad, porque se pierde el valor fundamental de la cultura, que viene a ser el idioma, que es todo un resultado complejo de la capacidad humana de comunicarse. La creación intelectual más grande de la humanidad. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces no se trata de que hay que cuidarlos para que desaparezcan, sino con ellos desaparece cultura, con ellos desaparece tecnología, con ellos desaparece un tipo de relación hombre-naturaleza. Desde que el hombre, a partir del siglo XVII, consideró de que la naturaleza está a su servicio, bueno, ahí están los grandes problemas que en estos momentos estamos viendo, ¿no? Doctor Paredes, aprovecho la ocasión para poner a su consideración, como maestro universitario, especialista e investigador, una referencia muy conocida en la Convención a través de los periodistas Roberto Chalco, Eber Solís. En el Bajo Urubamba, en el Camisea, en esa zona donde está el yacimiento gasífero de Camisea, habían comunidades nativas, los Nanti, me parece que también algunos otros, que vivían apaciblemente hasta el año 1986, en que se descubre formalmente el yacimiento gasífero de Camisea. Desde entonces ha seguido una sucesión de hechos al punto que esa comunidad nativa, que vivía de la pesca y de la caza,
apaciblemente tirados en sus hamacas, ahora han reemplazado todo eso por sendas cajas de cerveza que les paga la empresa Pluspetrol, porque por la concesión al nativo le dan una cantidad sorprendente de dinero. 1, 2, les han traído televisores que tienen antena satelital que perfectamente disparan a Estados Unidos o cualquier lugar del mundo, y de pronto ha entrado la pornografía. Los nativos ya demandan prostitutas. Los trabajadores de la Pluspetrol de la misma forma prostituyen a las hijas de los nativos. Junto con esto, las enfermedades venéreas, los hijos no reconocidos. ¿A usted no le parece, haciendo las salvedades del caso, que se está produciendo un etnocidio que la humanidad, el Ministerio de Cultura tendría que abordar? Por supuesto, esto empezó aproximadamente en 1856, claro. con la explotación cauchera, ¿no? La zona de Camisea y el Alto Manu fue una ruta de alto tránsito para la explotación de las gomas elásticas, a la vez para llevar una serie de vituallas, ¿no? Y bueno, el primer víctima fue el poblador nativo, ¿no? Lo sorprendente es cómo ellos han permanecido, cómo ellos han resistido con sus elementos culturales a lo largo de más de 100 años de economía extractivo-mercantil, ¿no? Siguen hasta el día de hoy. Continúan aún, ¿no? Pero yo no sé cuánto tiempo más, doctor, porque ahora lo que tenemos en lugar de nativos cazadores son nativos que todo el día se ponen a chupar la cerveza que la Pluspetrol les regala. Si pudiéramos en una ocasión pasar imágenes de lo que sucede en las Bambas, es similar, ¿no? Ellos vendieron sus tierras. Cierto. Y bueno, cada fin de semana compraban camiones. Yo tengo los testimonios y tengo las imágenes, camiones de cerveza, y cada fin de semana para su consumo. En aquel entonces compraban bolsas de bolsas de fideo, bolsas de arroz, etcétera. ¿Para qué producir? ¿Para qué ir a la chacra? ¿Para qué hacer muralla? ¿No? Simplemente comprar. Entonces la feria creció y cada vez hay menos cotaneras, ¿no? O sea, se va afectando la esencia identitaria en términos culturales. Permítame agregar una anécdota. Yo tengo un amigo que trabaja para la empresa minera, esa de Las Bambas. Bueno, me parece que es coordinador, es cienciano, y ahí lo conocí. Él me contó: oye, hermano, no tienes idea cómo actúan los campesinos. Tienen tanta plata que cuando chocan su camioneta nueva, me dicen, porque soy parte del aparato técnico de la mina, me dicen: por favor, venda usted esta camioneta y cómprenos otra. Aquí está la plata. Una camioneta no vale más de $45,000. Aquí están otros 50,000, porque tienen plata de sobra. ¿Qué está ocurriendo con la humanidad, todo doctor? Aquello, ¿cuánto tiempo va a durar? Pues, ¿no es cierto? 10 años más. Igual sucede en toda la zona de Waipetu, ¿no? Las grandes empresas prefieren abandonar los equipos y comprar uno nuevo. Yo les he demostrado el día que les hice la exposición. Las dragas. Tremendos equipos Caterpillar, ¿no es cierto? Yo diría que hay miles de toneladas de acero en el monte. Ahora, esto tampoco no es una práctica reciente. Hace 100 años los yugoslavos, que fueron los principales trabajadores de la explotación agrícola, hicieron ingresar las primeras dragas, y al final las abandonaron, porque es mucho más rentable abandonarlo que estar pensando en trasladar. Es increíble, hasta el Estado tiene esa práctica. Acá cerca, 90 kilómetros, en el puente Cunyac, tienes el nuevo puente y tienes las estructuras abandonadas del puente antiguo, ¿no? A que nos cuesta a todos nosotros, porque fue levantado con presupuesto público, ¿no? Ahora, en el sector privado ven el lado de la rentabilidad. Entonces, ¿para qué está perdiendo tiempo en arreglar ese equipo? Mejor comprar otro. Igual los neumáticos, ¿no es cierto? Amontonarlos y quemarlos, desde luego los efectos colaterales. Pero ese es un falso concepto de austeridad, porque en realidad estamos derrochando el dinero a manos llenas. Es una ficticia bonanza muy temporal, ¿no? Llevará 10 años, 15 años más y se acabó. Un buen ejemplo es Tintaya. ¿Qué quedó en Tintaya? En los años 82, 83 tuve el privilegio de trabajar en el Instituto Nacional de Planificación y nosotros pensábamos que la alternativa al desarrollo regional era Tintaya. Perdonen que me exprese de esta manera, ahora hay grandes huecos. Se fue el oro, había oro, se fue el cobre, se fue la plata, ¿y qué es lo que quedó? Y ahora creció como vive la gente. Y a veces cometemos desaciertos, decimos Perú país minero,
y el mismo gobierno sigue impulsando a través de sus políticas Vocación minera. actividades extractivas, es lo peor. Explotemos racionalmente la minería, pero démosle un valor agregado. ¿Por qué voy a vender concentrados y después voy a estar importando cables? Sí, recuerdo ¿no es cierto? un trabajo de Bartolomé de las Casas sobre la extracción minera en Tintaya en años 1980, y Tintaya en ese momento era el sueño de los economistas. ¿En qué se ha convertido? En una zona totalmente contaminada y más de 25 familias envenenadas por metales pesados. Además han desaparecido comunidades campesinas. El río Salado Tintaya Marquiria está contaminado completo. Pero a trabajar el trabajo de Gerardo Lobón fue muy ingenuo, tal vez, doctor. ¿Perdón? ¿Recuerda usted uno de los trabajos de Bartolomé de las Casas fue firmado por Gerardo Lobón? Gran economista, gran amigo, extraordinario intelectual. Pero ¿cómo es que la intelectualidad de la década del 80 no se percató lo que se venía? No, una cosa es hacer la propuesta y otra cosa es la instancia decisoria. De ahí de que los intelectuales cometemos pues el tremendo error de mantenernos al margen con nuestros sesudos análisis, nuestras propuestas las más refinadas, y estamos lejos de las instancias decisorias. Eso nos libra de culpa. El que hacer político se ha dado el lujo, ¿no es cierto?, de acuñar la expresión al técnico se le alquila, y los técnicos han permitido. Es lo que sucede, porque los mejores planes de desarrollo, por supuesto, se han dado en los años 70-75, y si no podemos revisar los grandes proyectos de esta región, son resultados de esos planes donde el Estado ha tenido capacidad de implementar y orientar la inversión. Ahora, ¿quién hace eso? El mercado. Y el mercado lo hace en función de rentabilidad, en función estrictamente de rentabilidad, de la capacidad, digamos, de recuperación con creces, desde luego. Eso es lo que sucede. O sea, en el fondo el problema es el modelo de desarrollo, la concepción que nosotros tenemos. Hemos renunciado por completo desde el Estado, desde las instituciones públicas, y bueno, pues a planificar la economía. Creemos de que la mano invisible del mercado va a solucionar todo. El nuevo Dios de la sociedad. Ni Adam Smith consideró así, ¿no? ¿A quién creen de que es padre de la economía? Falso. Adam Smith escribió sobre moralidad y sobre cómo funciona la sociedad. Complementariamente explicó los asuntos económicos. Mario Vargas Llosa, en este penúltimo o antepenúltimo libro acerca de la civilización del espectáculo, reconoce, a pesar suyo, que el mercado es ahora el que define quién es mejor escritor y peor escritor, porque a partir del número de los bestsellers, de los libros vendidos, uno se convierte en un escritor famoso, y ya no es la crítica mundial la que define la situación del escritor. A veces los lectores nos convertimos pues en consumidores de ese producto también convertido en mercancía. Eso es la mercancía. Y eso es gravísimo, ¿no? Ahora hablando de Vargas Llosa, ¿no?, en su última obra, La llamada de la tribu, que no es novela, es un ensayo de reflexión, muchas de las cosas él se corrige y da una explicación como de marxista, comunista, castrista, da un salto para ser defensor del pensamiento liberal, pero él no llega, digamos, al liberalismo que a veces en el Perú es endiosado, ¿no? Él reconoce el rol del Estado en cuanto a políticas básicas, ponte de seguridad, de educación, etcétera. Él también reconoce de que, bueno, no hay mercado perfecto, los mercados son imperfectos. Entonces yo creo que se dan ese tipo de circunstancias. Qué pena.